al parecer puede decir, caramba, es frívolo el comentario, pero los que a lo largo han tenido, bueno, el gusto de estar juntos conversando en televisión, en radio, en prensa, saben que los periodistas, aunque decimos que somos imparciales, primero nunca lo he dicho, yo no soy imparcial, yo tengo una posición, tampoco soy una entrevistadora imparcial, yo pregunto para que me contesten y creo que tener un diálogo, y por eso uno de los temas creo que es importante en un país donde lógicamente no se respetan los derechos humanos. Parece absurdo que de repente uno hablara de los derechos de los animales, pero eso es una cadena, se empiezan con los animales, se les falta respeto a los niños, se les respeta a los adultos y por supuesto a los viejos. Y como todo eso da un país que a veces decimos, caramba, y no es un deporte hablar mal del país de uno, yo creo que no es hablar mal, es el inmenso deseo que tenemos todos de que sea mejor. Últimamente, entre las alzas, numerosas alzas, sobre algo fundamental que es la alimentación, específicamente se puso un reglamento que decía, va a aumentar tales rubros que son básicos en la alimentación, vamos a decir entre comillas, del que ya no come mucho, que es el pueblo venezolano, el tema de los animales. Y también decía específicamente el de los jardines zoológicos. Y yo me pregunto, ¿quién hizo esa cosa tan ridículamente dolorosa? ¿Cuándo es que se han alimentado a los animales del zoológico? ¿Cuándo es que se han cuidado los animales del zoológico? ¿Y cuándo se ha tenido el mínimo respeto por los animales? De manera que eso es una vez más darle motivo a la gente para no creer en aquellos que dicen gobernarnos. Yo creo que es importantísimo darle de comer a todo el mundo, empezando primero por los que tienen menos y comen menos, pero no se debe tener zoológico cuando no hay con qué alimentarlo. El zoológico forma parte de una cultura, es enseñarle amor a los niños, que amen a los animales, que los respeten, amor por la naturaleza, amor por lo que nos rodea. Y usted ha visto a los animales, usted ha visto que han dado animales vivos, y no digo el nombre porque son grandes, a leones, delante de los niños. Entonces, no se sigan burlando de nosotros con decretos que nadie cree ni en lo grande ni en lo chiquito. Y por eso me parece tan importante tener como invitada, y me siento realmente contentísima y honrada de tenerla, a María Ribes, como le digo, María Ramírez, pero yo siempre digo María Ribes. La gente importante para mí, me dijeron, ¿cómo es María Ramírez? Yo digo María Ribes para mí, porque ella se ocupa de esas cosas que parecer son pequeñas, y no pensé, lógicamente, leer su currículum, pero si leo el currículum nos ocupa todo el espacio del programa. Por favor. Es inmenso porque a la vez es realmente lo que uno puede decir, si somos pretenciosos lo vamos a decir en otro idioma, ella tiene un Weltanschauung, ella tiene un conocimiento y un deseo de conocer o por lo menos comprender el mundo para ser útil. Y en este programa, por eso decía yo que yo no invitaba sino a la gente que hacía cosas. Y María Ribes escribe en los periódicos, escribe libros, y ahora para nosotros es muy grato porque fue electa presidente del capítulo de algo muy trascendental, que se trata de algo que tiene relación con lo que yo dije, María. Tiene relación con todo, tiene relación con el planeta, con la vida, el planeta. Y nosotros todos estamos muy orgullosos, pero mucha gente una vez más, por falta de información, dice, ¿qué es el Club de Roma? ¿Y por qué debemos estar tan contentos que alguien pertenezca a un club que sí ha tenido los pies puestos sobre este planeta, que tenemos derecho de pisarlo y no destruirlo? Bueno, bienvenida, María. Muchas gracias, Sofía. Yo creo que si se pudiera decir en dos palabras, que es el Club de Roma, de una manera quizá un poco ambiciosa, podríamos decir que es la conciencia de la humanidad en este momento, o sea, la conciencia de lo que es la responsabilidad individual sobre la Tierra, para mantener de una manera equilibrada y armónica nuestro planeta.
Eso es lo que podríamos llamar, así a grosso modo, de una forma muy, muy sintética, lo que es el Club de Roma, ¿no? En el fondo, el Club de Roma lo integran una serie de individuos, porque... En cada país. En cada país, en los países donde hay capítulo venezolano y a nivel mundial, a nivel internacional. En realidad, el Club de Roma surge hace 30 años, en este momento se están cumpliendo 30 años de su fundación. Surge en 1968, cuando Aurelio Peché y Alexander King... A quien te dije yo que habíamos entrevistado. Exactamente, sí. Él ha venido a Venezuela, él estuvo aquí en la reunión que hubo en el año 80 en el Club de Roma, cuando convocan en la antigua Academia Pontificia en Roma, por eso se llamó el Club de Roma, no hay ninguna otra razón, donde se reunió Galileo, a un grupo de científicos muy bien seleccionados, de todas las partes del planeta, o sea, eran como 50 personas en un principio, para repensar lo que ellos llamaron y acuñaron como la problemática mundial. Entonces ellos se dieron cuenta que por los patrones y los paradigmas vigentes en ese momento, si el planeta seguía el mismo ritmo de crecimiento, iba a ir a la catástrofe. Entonces acordaron encargar un informe a MIT, a Dennis Meadows, que se llamó Los límites del crecimiento, donde estudiaran cómo eran los patrones de producción, los patrones de consumo, y a dónde iba a ir el planeta si se mantenían los mismos patrones. Eso creó realmente la conciencia de cuál es la responsabilidad individual frente a los problemas que nos acosan en este planeta. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros al respecto? Se armó un gran revuelo. ¿Tienes la impresión, porque esos clubes son sumamente, digamos, prestigiosos? No hay tantos prestigiosos, pero sí uno de los más es el Club de Roma. Pero al fin y al cabo dicen que se reúnen el mayor número de gente inteligente, pero el resultado es que a veces la problemática es interesante, lo que propone es interesante, pero que no se ejecuta nada o muy poco de lo que se plantea. Bueno, eso es trágico, pero sí mucha incidencia ha tenido el Club de Roma a lo largo de estos 30 años. Claro, el mundo, para empezar, no es el mismo hoy de lo que era hace 30 años. Claro. En ese momento se pensaba todavía que a través de un ente descentralizado tú podías más o menos determinar el ritmo de las cosas. Había una visión un poco determinista, un poco estática. Hoy en día la visión es mucho más dinámica, hay mucho más incertidumbre, pero a la vez somos mucho más creativos. Hoy en día sabemos que son muchas las cosas que cambian diariamente, que no se puede controlar las cosas, pero que a la vez nuestra incidencia, nuestra creatividad puede tener un mayor efecto en lo que nosotros hagamos, incluso a largo plazo. Entonces, esa serie de personas en los distintos países hacen una labor muy importante de presión, si tú quieres, de lobbying, podríamos llamarlo, en distintas áreas. Y el club también, en las reuniones que ejerce, invita siempre a gente muy prominente, lo que quiere decir que se mueve a unos niveles tan altos que incide en la toma de decisiones. Luego, a través de los informes que hacen, también plantea problemas claves en lo que se refiere a la problemática del manejo sobre el planeta. Justamente, María, lo que lo hace, y antes, un paréntesis, esa voz me acompaña hace unos cuantas semanas y no les puedo prometer, porque no soy política, porque el médico me dijo que es una tos alérgica, debe ser alérgica a esa cosa que llaman la calina o yo no sé qué, así que no sé cuánto tiempo me va a acompañar, pero me tienen que soportar un poco con ella, como sencilla, María. No, bueno, vamos a decir que tampoco existe tal cosa como la visión del Club de Roma. Cada individuo habla por él mismo. El Club de Roma no pretende tener una ideología, ni tiene una manera... Pero sí pide una toma de decisiones, y justamente lo que ha fallado en los países que hemos fallado, porque no somos un país exitoso, con todo lo que tenemos no somos un país exitoso, es que no ha habido decisiones, y no es por falta, no te digo de gente tan inteligente como el Club de Roma, sino también por otra suma de muchas intereses muy inteligentes, pero no ha habido esa... Yo creo que si alguien enseñara que malos o buenos lo que hay es que tomar una decisión, y esa es la que se toma, y esa es la que se ejecuta, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Sofía? Que es que en el mundo de hoy
es muy complejo lo que estamos viviendo. Hemos vivido un periodo de transición que el Club de Roma ayudó muchísimo a ver, y fíjate que todos los informes que ellos han sacado, sobre todo en los últimos años, llevan desde distintos ángulos, porque uno es la gobernabilidad, otro es el problema de los mares, otro es la pobreza, pero llevan la marca esa de ese mundo en transición en el cual estamos viviendo. Ya hemos pasado del pensamiento dual, podríamos llamar, al pensamiento analógico. Esa visión tan rígida de los hechos, de pensar que hay ciertas cosas que son así, son de cierta manera y no se pueden cambiar, ya la tenemos que rechazar. Eso pensar es que una cosa u otra, eso es fundamentalista. Pero justamente las decisiones vienen, o una decisión de hacer algo de alguna manera, es cuando se ha discutido muchas otras, se han desechado por no factibles, por costosas, por que el ambiente en todos los sentidos, lo que lo rodea, el marco no es, pero que una vez que se toma, hay que tomarlo. Sí, bueno, hay que tomarlas, pero también hay que darse cuenta que a lo mejor en el camino hay que adaptarse a otras cosas, hay que crear, hay que cambiar y hay que innovar, pero lo que hay que hacer es caminar, lo que uno no se puede es detener. O sea, tenemos que vivir un mundo dinámico donde, como tú dices, si hay que hacer algo, hay que hacer. Lo que no se puede es no hacer. No se puede, sí, pero también eso... Pero también hay que ver lo que se hace. De ver lo que se hace y por dónde se camina. Y por dónde se camina, sí, hay que ver, pero es muy complejo. Me acuerdo lo que era en el Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Pero yo sé que si yo le toco la tecla Club de Roma o lo que es, lo que ella tan brillantemente expone, podríamos pasar también otro tiempo, y yo quisiera que ustedes conocieran, aunque lo conocen mucho, pero en este programa aún más, lo que es María. Ella, yo la he visto haciendo reportajes en un reciente libro, y creo que después se salió otro, que ella publicó en la Galería de Arte Nacional, en la editorial, por ejemplo, sobre pintura. Otras veces ha hecho estupendos reportajes a escritores, y así sucesivamente, si eso lo decía, así una visión global. Hace poco murió Octavio Paz. Yo dije siempre que no murió, porque la gente que deja lo que él deja no muere. Pero a ti que te gusta especialmente, creo yo, la literatura, o que me gustan mucho los reportajes que has hecho a los escritores que leo con más frecuencia, tú encuentras que, a propósito de tu camino, hay un camino en la literatura latinoamericana, que siempre es un punto que me interesa. No hay un camino, hay muchísimos caminos. Sí, pero en la latinoamericana, es decir, tú sabes que está muy de moda. Hay tantos caminos como escritores hay, o sea, no se puede decir que hay un camino, hay tantos caminos como escritores. Hay por ejemplo, pero tanto es que en la pintura... Hay pluralidad, o sea, no hay una visión única, hay una pluralidad de escritores y hay una pluralidad de caminos, dependiendo del que cada uno escoja para expresar lo que quiere decir. Fíjate que los encaja, fíjate que nunca antes había en las ventas, en las subastas, tan marcado, tan cercado, o con una cosa que vamos a esta venta de octubre, digamos, es de pintores latinoamericanos, como si ellos tuvieran un denominador común, o un periódico español como una cosa muy condescendiente o muy importante, no es porque sea, ¿no? Dicen, este mes va a estar dedicado a la literatura latinoamericana, como si hubiera absolutamente casi una unidad. Bueno, hay una unidad de lenguaje que es muy importante. Que es el español. O sea, nos une la lengua, eso ya tiene un peso indiscutible, ¿no? Y esa misma lengua es tan rica que cada escritor y en cada país tiene sus matices. Y eso es la maravilla de nuestra lengua, y es la maravilla de la creación y la maravilla de la escritura. Que hoy en día, pues la manera como lo expresa un mexicano no es lo mismo que la manera como lo puede expresar un uruguayo. No hay, pero justamente no se puede decir que es una pintura o escritura o danza, quizás danza menos, pero la danza es muy, muy típica, pero la danza general latinoamericana, es decir, un Octavio Paz, sí, no tiene nada que ver, digamos, con uno muy joven de aquí o con uno muy bueno de aquí, porque son lenguajes diferentes, aunque sea en español, y no lo puede decir latinoamericano, porque lo que más es Octavio Paz y por lo que más uno lo mira es porque es un hombre universal, es un hombre de todas partes.
Pero tú lo puedes leer perfectamente en un buen inglés o en sueco, sí. Yo me imagino que hay puntos de contacto que les preocupan a todos. O sea, la escritura y la creación es producto de una inquietud muy personal y muy propia y del entorno en el que se vive. Entonces, cualquier escritor está muy preocupado por donde ha nacido, por lo que ve todos los días. Y eso es sumamente, eso lo marca, ¿no? Entonces, tanto Octavio Paz como el escritor de venezolano tienen como marco el mundo en el que viven, y ese mundo en el que viven tanto México como Venezuela forma parte de Latinoamérica. Sí, no, yo no voy a discutir ahora, sino a decir una cosa en la cual me parece maravillosa, que es las personas que trabajan o las entidades que trabajan, la tos mía trabaja, porque trabaja bien, pues no se quita. Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho Movilnet para mejorar su sistema celular es tan importante que eso de que, dígame, no le oigo, eso no existe. Aún yo con esa voz logro comunicarme porque tengo mi Movilnet y realmente me doy cuenta que cada mes tengo un servicio nuevo, que si me enseñó los números de la persona que me llamó o si me dejan un mensaje, un día me dijeron, tú sabes, vas a poder mandar un fax de ahí. Todo eso lo hace Movilnet con un grupo de gente que trabajan y que por eso dan un servicio mejor, por el cual pues lógicamente se paga. Siempre a uno no le gusta pagar, pero si se paga se obtienen buenos resultados y uno paga con gusto. Yo pagaría con mucho gusto mis impuestos y los pago, pero no estoy contenta de lo que obtengo. Yo creo que una de las cosas horribles en la vida es la conformidad, decir que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues si yo digo eso y ¿quién me oye? Los impuestos seguirán siendo y los pagarán y será así, pero yo creo que quedarse callado es una forma de corrupción. ¿No crees tú? Bueno, indudablemente, quedarse callado es una forma de corrupción, y hablar cuando uno tiene que hablar ciertas cosas que a lo mejor no tiene que decir también puede ser una forma de corrupción, sí. O sea que todo depende, la corrupción es amplia, ancha y ajena, y va más allá, va más allá. Precisamente nosotros en el capítulo venezolano del Club de Roma, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un trabajo sobre cambios actitudinales, sobre ética y conducta en la Venezuela de hoy, que pensamos desarrollarlo y que implica comprender hasta qué punto los varios modos de corrupción están como muy metidos dentro de una manera de ser, porque lo que apunta hoy el cambio y la transformación en el ser humano es más bien a la revolución humana, es al cambio individual, porque tú por mucho que desde afuera intentes decidir que ciertas cosas son de una manera y legisles y pongas esto y pongas lo otro, si no existe una conciencia plena en el individuo de lo que es su responsabilidad como ciudadano y lo que tiene que hacer, y además ama y se da cuenta que sale beneficiado si actúa de una cierta forma, pues las cosas no van a cambiar. O sea que no se cambia desde afuera, se cambia tomando conciencia de la realidad en que uno vive y de los beneficios que los cambios van a traer. Y eso, por ejemplo, retomando de nuevo lo que estábamos hablando del Club de Roma, muchos de los informes estos enfatizan esa parte, o sea, lo que dan son aportes al mundo de hoy sobre los beneficios de los cambios y de las transformaciones. Por ejemplo, Factor 4. Factor 4 te da ejemplos concretos de cómo una visión de un desarrollo sostenible te puede dar beneficios, o sea, que la producción dentro del marco de la sustentabilidad es beneficiosa. No niego. Igual que ahorita si nos preocupamos de la limpieza de los mares, o sea, lo que está pasando. Pero yo he leído algunas cosas de lo que publica el Club de Roma y de muchas otras personas que pertenecen a ese club o no, se comunican, tienen una visión igual de lo que deberíamos hacer. Pero es un condicional, porque yo estoy segura que de lo que más me interesa, siempre lo que uno tiene más cercano es lo que más le... Yo veo que yo trato de llevarte por otro camino y tú me vuelves al Club de Roma, porque es lo que porque es lo que tienes en el corazón. No, se me parece muy bien, y eso es Club de Roma. Nosotros lo hemos trabajado aquí en Venezuela como capítulo venezolano. Si a mí me vuelven a hablar de una cosa, yo te vuelvo a decir que mi tema central sobre Venezuela sería la planificación familiar, y es muy difícil, me desvía el camino y yo vuelvo a eso, pero es que también porque es lo que uno el tiene. Club de Roma trabaja eso también. Pero yo lo que digo es que no hay pocas personas, hay bastante más de lo que uno cree dentro de este país que queremos tanto, que han leído los trabajos, que han participado en algunas de las reuniones, inclusive que han tenido la suerte de, digamos, lo que dice la gente cuando habla de crónicas sociales, de codearse con la gente del Club de Roma. Pero parece que, como decía el doctor Tejera, que los políticos, que al fin y al cabo
son los que en cierta manera toman o no toman decisiones, decían que todos al llegar al poder se ponen ciegos, sordos pero no mudos, no mudos. Y entonces dicen todo lo contrario, hacen todo lo contrario de lo que han ofrecido y hablan mucho menos de ese lenguaje que uno quisiera oírlo y verlo practicar, aunque sea en una sola cosa, que ese es mi tema. A mí me gusta mucho esa pasión y por eso creo que te has ganado con justo mérito la presidencia del Club de Roma, pero eso no te va a dejar de tu campo, de la poesía, de tu campo de investigación periodístico. Pequeña Venecia ayer mismo sacó un librito, que tengo que traer, te lo voy a mandar, sobre una reedición de las conversaciones con Rafael Cadenas, que se publicaron en el Diario de Caracas hace tiempo. Bueno, el Diario de Caracas, ¿cuándo renace? En estos días debe renacer el diario. A ver. ¿Vas a trabajar en el diario? No sé, no me han dicho nada, no voy a trabajar, pero quiero decir que hablando de la poesía, que te digan, envía hablando de la poesía, tiene razón de ser buena. Hablando de la poesía, pues sí, yo no abandono, nada más yo escribo poemas también de vez en cuando. Yo sé que tú escribes poemas. O sea, para mí la literatura es mi vida, o sea, la literatura, la creación es mi vida, pero es que la creación es tan amplia. Eso es lo malo. No, bueno, pero está bien, uno puede dedicarse al espíritu, y dentro del espíritu es dedicarse también a comprender lo que es el conocimiento, que es lo que es la información hoy en día, seleccionar, aplicar la aplicación, todo eso, es que es tan amplio todo lo que hay en el mundo de hoy. Es muy importante que en este momento que se dice que los métodos modernos de comunicación van a impedir o van a, digamos, poner en sordina los medios impresos, por ejemplo, que salga un periódico nuevo, que haya galerías que no todas son virtuales. No es que el otro lenguaje es maravilloso, pero es un lenguaje más, y por eso no tienen que perecer los lenguajes viejos. No, claro que no. No eternos. Es que no tenemos que abandonar, como dije yo, ese pensamiento dual y fragmentario. Sí, dual, o sea, no es que hay que escoger entre esto y lo otro. Hoy en día es esto, lo otro y lo otro también. Y lo otro también. ¿Y lo que vendrá? Y lo que vendrá, y anda que lo que va a venir, lo que va a venir es así, anchísimo. Entonces es una maravilla, tenemos una riqueza de oportunidades extraordinaria, pero muchos riesgos también. Programas que desarrollan a través de ustedes se reúnen algunas veces al año. En el capítulo tenemos una asamblea a nivel anual, pero luego tenemos coloquios, tenemos juntas directivas, estamos muy bien estructurados, somos un grupo de unos 60 personas. El programa, ¿en Venezuela cuántas personas son? 60, aquí en Venezuela somos 60, totalmente pluralistas, interdisciplinario, con distintos puntos de vista, no creas que es fácil, es igualito que el Club de Roma a nivel internacional. ¿Ustedes se reúnen una vez al...? Nos reunimos, tenemos una junta directiva y tenemos equipos de trabajo que trabajan. ¿Quiénes te acompañan en la junta directiva? En este momento somos como 15 personas. Bueno, ya es un ejército. Ya es un ejército, o sea que se me pongo a nombrarlas todas. Pero bueno, está, fíjate, el vicepresidente es Fran Viceño Fortique, el secretario general es Willy Fourel, el tesorero es José Manuel Sánchez, y luego en la junta directiva está Thaisa Guerrevere, está Marco Tulio Brunicelli, está Aníbal Latuf, está Alberto Cudemo, está Antonio Masip, está Rafael Arraiz Luca. Voy a tener que dejar siempre dejas al lado a alguien, ¿no? Sí, pues tengo que nombrar a los 15. Sí, sería demasiado. Tengo que ir por un poco, pero lo inmediato, después de esas cosas que se hacen en todas las reuniones, se lee el acta anterior, se firma, se reafirma y... No, pero hacemos proyectos, por ejemplo... ¿Cuál es el proyecto para este año? Para este año electoral, ustedes no pueden estar ajenos, por ser capítulo venezolano, a qué puede aportar como ideas, no te digo que las cumplan, pero como ideas o como proposiciones para un año electoral. Mira, vamos a hablar de eso indirectamente, pero como hoy en día todo se interrelaciona, las cosas no están fragmentadas, como hemos dicho. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando centralmente este año, el año pasado trabajamos la educación, este año estamos entrando en cómo las nuevas tecnologías impactan a la sociedad, pero desde distintos ángulos, desde el ángulo de la ética y los valores, desde el ángulo de la gobernabilidad, de la política, de la economía, en fin, es muy amplio, de los medios de comunicación. Entonces, en el momento en que tú empiezas a abarcar todo eso, tú te das cuenta de cómo está interrelacionado la visión esa tan binaria que todavía prevalece dentro de los partidos políticos nuestros y que impide que la creatividad surja en un momento como el que estamos atravesando ahora, que de una crisis muy grande, para que se aproveche esa oportunidad y se inventen cosas que a lo mejor están fuera de los cánones y de los espacios establecidos dentro de los partidos, por ejemplo.
pero que podrían dar soluciones extraordinarias para Venezuela. Son muchas las cosas que se pueden hacer, y ahí me imagino que surgirán y saldrán. Nosotros pertenezcas al Club de Roma, o el hecho de que no estés así y digamos diciendo es esto o lo otro, tú como persona dentro del club hay prioridades, y no crees tú que la prioridad de cualquier cosa es lo de casa primero, en el buen sentido. Pero estamos hablando de Venezuela. Sí, pero de Venezuela ustedes dijeron el año pasado de educación. ¿En qué terminó lo de educación? Educación básica. Educación básica. Nos centramos en la educación básica, vimos los proyectos que estaban funcionando en el campo de la educación básica. Lo que puedo decir es que hoy se anunció definitivamente un paro definitivo de la educación. Y yo digo, no es un paro solamente sindical, es un paro que es real dentro de la educación, porque los que hemos visto a través de un periódico que nos es común, que es el Universal, que han aportado lo que pueden para lo que va en prueba académica, que el resultado es que la mayoría de los alumnos sacaban 5 puntos sobre 20. Pero hay una cosa horrible, es que algunos profesores, que ellos no nombraron, dijeron, bueno, se hizo un pequeño test y algunos no pasaron de 5. De manera que no sé si ustedes no se sienten a veces desalentados. Por supuesto, sabemos que el abandono escolar llega a 40%, eso implica que va a haber un analfabetismo funcional de 40% en el país, que es una cosa terrible. ¿Cómo puede haber una buena democracia? ¿Cómo podemos vivir en un sistema de derecho si la gente no entiende absolutamente nada? Pues son analfabetos funcionales. Eso me parece uno de los problemas más graves que hay. Ahora, lo que tú me estás planteando de los paros, eso ya no es un problema de educación básica, es un problema de sindicalismo, es un problema político. Entonces, en ese sentido hay que tener creatividad. Claro, por eso mismo que todo se interrelaciona, hay que tener creatividad política dentro del campo de la gobernabilidad, para ver de qué manera, por ejemplo, se unen todos los partidos y no empiezan a verlo de una forma de que yo pertenezco a este y al otro. No, en este momento es un momento en el que tienen que, de verdad, trabajar en función de una meta común, escoger gente que piensa más o menos lo mismo sobre lo que hay que hacer en el país. Bueno, pero eso sería lo más sensato. Lo más sensato es que no puede seguir aferrado a cánones anacrónicos que no tienen nada que ver con el mundo que estamos viviendo. Que Arturo Uslar decía en un artículo, hace bastante, como algunos meses, que no hay necesidad de las utopías, y viéndote a ti y leyendo autores, yo creo que sin las utopías no se puede vivir, porque es necesario lo utópico para demostrar hasta qué punto no estamos bien, porque si no lo planteamos, por lo menos lo utópico, dice, bueno, pues esto es utópico, bueno, pero yo lo planteo, sé que es muy difícilmente factible, pero solamente si lo planteo, si lo digo, es que quizás poco a poco algún día sea factible. El problema de educación es el básico. El básico, eso es lo que nosotros le hemos dedicado todo el esfuerzo. Bueno, en cualquier forma que lo hagan en la forma agrícola, o lo hagan en la forma industrial o poblacional. No hay nada. Eso es lo indispensable para el desarrollo, para sentirnos bien. Pero tú hablabas del analfabeta funcional. Yo durante años, porque no ha disminuido, sino porque como no ha habido justamente una política poblacional, ha crecido el analfabetismo, y en un país petrolero, netamente petrolero, no dependemos de otra cosa. Qué tristeza, ¿no? El problema es que hay 4 millones de analfabetas. A esos millones de analfabetas, lo que siempre hablamos cuando hablamos de educación, tú no lo puedes trasladar de el analfabeta, dices, ¿cómo no?, a la computadora. No, porque mientras ese traslado pasa, que pasa tiempo, el otro mundo, ya no sé en lo que estará en unas cosas muy diferentes, pero ya que hablamos de aparatos, no hay nada más horrible, más maravilloso, más extraordinario, a lo cual más se teme, a lo cual dice que perder tiempo es realmente corrupción. Por eso es tan importante la precisión en las palabras, en los hechos, y hay algo que lo mide desde hace un buen tiempo, y que lo mide exactamente, y que para mí es importante y me ayuda mucho, que es en este caso mi omega. Pues yo les hablo siempre de mi omega constellation. Yo les traje hoy una cosa, yo no sé si la cámara puede tomarlo. Ahí sí puede, qué maravilla, Marcos, qué maravilla. Este relojito tiene nada menos que 50 años, y yo lo saqué hace días. Y dije, voy a ver si marcha. Yo lo compré por cuota en casa de un señor que tenía una tienda que se llamaba Paper. Yo era reportera
no he dejado de serla, pero era reportera de Última Noticia. Y entonces lo pagué por cuota. Y anda perfectamente bien porque es un Omega. La gente cree en Omega. Y Omega además es un símbolo de excelencia. Vamos a hablar con una persona excelente como María. Muchas gracias. María Ribes. Y no te quites eso, es bonito para escribir. Sí, bueno, Ribes es... ¿Eso de qué origen es? Valenciano, de España. De la zona de Valencia. Por cierto, qué maravilla es el Iván. Hablando de otra cosa, te gusta la pintura. Pero estamos hablando de Venezuela. ¿Qué a ti, como, no lo pongo entre comillas ni como término que a veces les molesta, justamente como intelectual? Dicen que los intelectuales hablan mucho, hacen poco. Ese no es el caso que tú produces. ¿Qué crees tú? Que tú dices esa unidad. Eso suena muy bonito, pero conociendo, digamos, la cocina venezolana, el gusto venezolano, justamente ahora hay de todos los sabores. Sí. Se puede hacer con eso realmente un plato comible para los venezolanos a través de tu fórmula. Si se combinan bien esos sabores. Bueno, siempre hay sabores muy ricos que no se toman en cuenta. O sea, también hay sabores muy sabrosos por ahí que no se toman en cuenta, o sea que no, tampoco hay que limitarse simplemente. Yo siempre parto de la base que hay que ser muy amplio, ¿no? Lo que sí no puede ser uno es destructivo. Y yo creo que a veces hay pueblos, igual que hay individuos que tienen dentro de sí un germen de autodestrucción, hay pueblos que tienen ese germen y que no se dan cuenta. ¿Tú crees que lo tenemos? Bueno, mira, poquito a poco hacemos cosas a veces inconscientemente, obviamente, pero que nos pueden llevar. Porque tenemos un espíritu demasiado acomodaticio, un espíritu tan acomodaticio que son capaces de decir, bueno, no importa lo que pase, vamos a salir adelante ya. Y empezamos, hay oportunismo, entonces se arriman aquí, se arriman allá. Y nada más socorrido un día tras otro. Exactamente, y aquí enseguida la inmediatez, el hecho de ver cómo se sale adelante de la mejor manera posible, en este caso, pues impide ver las otras consecuencias. Aquí no se piensa tanto cuáles son los valores, por qué se lucha una persona, que con quién está. O sea, todavía vivimos aferrados como a valores demasiado anacrónicos. Yo creo que todo eso está cambiando, porque no todo el mundo es igual. No todo el mundo es así, obviamente. ¿En qué está cambiando? Se nota que está cambiando. ¿Hacia bien? Yo creo que sí. No hay un bien absoluto, pero hacia poner el énfasis en lo positivo. Y yo te digo que en este momento están dadas todas las posibilidades, si se saben aprovechar, para que este país salga adelante. Porque ha habido tales convulsiones. Mira, el hecho de que hay un caos tan grande, ha habido y hay, tal convulsión. Fíjate, Convergencia, por ejemplo, que ya forma parte del pasado, o que todavía existe, pero que en el fondo existe, ¿no? O se dio porque está en el gobierno. ¿Quién se hubiera imaginado hace 10 años que podía existir la posibilidad de convergencia, algo que se llamaba convergencia? Y sin embargo, convergencia, mira, fue una realidad y ahí está. Bueno, igual que existe convergencia, pueden existir muchísimas otras cosas que no tienen nombre, que todavía están... La existencia de las cosas no significa que esas cosas han producido lo que, cuando tú hablas justamente de unidad, claro, porque es que en este momento hay que saber, una de las cosas más inteligentes en este mundo de incertidumbre en el que vivimos, donde ya no existe esa predeterminación, es que hay que saber distinguir las tendencias liberadoras, las que nos van a llevar a lo constructivo, de las que no lo son. Y para eso hay que tener una intuición, hay que estar muy preparado, hay que ser muy inteligente, hay que tener sabiduría, hay que tener tantas cosas dentro para ver cómo uno va encauzando las cosas y cómo se dirige hacia donde uno quiere ir. Y uno siente demasiada tentación, bueno, no es que lo siente, es que es inconsciente, porque está atrapado todavía en pensamientos binarios del pasado, donde todavía funcionan en base a una manera de pensar y de ser y hábitos y costumbres, que es lo más difícil de romper, y que no funcionan. Pero todo eso se puede cambiar si uno toma conciencia con la realidad, si uno empieza a tocarla, acariciarla todos los días y a visualizar un poco de una manera inteligente y creativa las cosas que pueden suceder. Si uno lo hace y no le tiene miedo, hay que ser muy, muy arriesgado, hay que saber jugar con las probabilidades y con el riesgo. ¿Tú eres arriesgada? Yo creo que sí. ¿Te gustaría, posiblemente te lo han ofrecido, pero si no te lo han ofrecido y si te ofrecen un cargo político, ¿lo aceptas? Por ejemplo, entre tantas otras posibilidades. Esa es una pregunta, sí. Ese tipo de riesgo no me lo había propuesto porque no me lo había planteado. Pero vamos a ponerlo así. Es imposible pertenecer a una cosa en la cual se plantea para un país solamente sin tomar el riesgo, no en el sentido de miedo, sino el riesgo de hacerla en donde uno va a ser
un innovador y donde va a tocar muchos intereses si quiere hacerlo bien, Lo ¿no? que pasa que, en este sentido, Sofía, yo creo que hay que empezar a pensar que las cosas en este momento no se hacen solas. Sí, yo lo pero haría si se hace en equipo. Yo a mí me bueno, gusta pero trabajar en justamente- equipo y entonces habría que ver con quién cuentas, quiénes son los puntos de apoyo. Bueno, pero si te Entonces, dice, es todo si eso te que dice saber además de manejar. todo, mira Bueno, María, tú puedes, yo vamos a desde decir, luego, ministro de Cultura, y tú preferiría puedes no meterme en eso porque elegir- creo que no sería muy buena para eso. Yo creo que tiene que haber gente inteligente que tiene que escoger mejor. Y aquí, en este momento, en el país, hay cantidad de gente súper preparada, desaprovechada por completo. Bueno, para mí sería una responsabilidad tan gorda que me dolería mucho. Bueno, yo preferiría estar al margen del mundo político, te soy sincera. ¿Y tú crees pero que se puede estar al margen de no la se política? puede estar porque de hecho nunca lo he estado. Por Pero eso. quiero decir, no involucrada tan directamente, a eso me refiero, ¿no? Pero Yo no sí creo me que tú puedas gustaría... estar integrada así a media. Yo creo que cuando tú te integras algo, yo te veo Claro, que claro, tú, por que eso, tus escritos, tú sí, dices uno lo se que entrega, piensas. sí. Pero tú me pones en un plan que no se me había ocurrido pensarlo, ni siquiera se me había Para pasado eso por la son los cabeza, ¿no? diálogos. Sí, está bien. Pero es que son muchas las cosas que tienen que cambiar primero. Bueno, yo creo que si a alguien se le ocurre proponerme a mí que yo sea Sí algo, puede quiere ser. decir que es que en Venezuela están cambiando tantas cosas. Que entonces, bueno, a lo mejor probablemente habría Por un ejemplo, buen te equipo. pueden elegir o que te propongan para una diputación. Yo no sé pues cómo va a ser cómo va a ser Ay, por favor. la manera de regir nuestro país. Pero una manera es estando en un sitio donde se pueda decir algo y se cambian las cosas. Sí, lo que Un pasa poquito. es que yo creo no que creo yo en las grandes no cosas. creo que yo en soy eso tan que buena para los eso. americanos, yo creo que yo soy buena para otras cosas, pero no para eso. Y a mí me parece que uno en la vida trata de primero conocerse ¿tú crees que y saber para lo que tu punto sirve. óptimo en lo cual eres Y yo tú creo mejor? que a mí me parece que soy mejor para la reflexión. Yo también soy la reflexión y la acción, pero la ¿Que tú te acción a sientes nivel política... tipo yoga y reflexionando en ese no, sentido? me refiero a la reflexión y la acción, pero es que yo me frustro mucho ante la incompetencia y eso tengo que aprender mucho todavía. Entonces, hay que tener como mucha paciencia. ¿Sabes? Bueno, no sé, pero no sé, mira, yo creo que todos tenemos responsabilidades. Lo que hay es que tratar de hacer lo que uno hace en su vida diaria, aunque sea la cosa chiquitica, o sea, en su casa, con lo que uno le rodea, hacerlo lo mejor posible. Y ver lo que la vida te ofrece. Eso es política, claro que eso es política. Eso es absolutamente política. Esa es la mejor política. Es la mejor, política estamos de acuerdo, real estamos de acuerdo. Entonces hay que empezar a ver cómo uno participa en escribiendo la vida artículos. social, en lo que sea, en lo que uno trata de hacerlo y hacerlo lo mejor posible. Pero no hay que pensar siempre en que te van a nombrar senador, diputado, ministro, o sea, eso no, pero porque también tratar de hacer uno lo que hace y hacerlo lo mejor a posible. menos que Mira, creas que eso no yo lo creo que es puedes eso es mi mejor aporte al país. Y creo que voy a seguir haciéndolo porque tengo muchos proyectos, tengo muchos libros en camino, tengo muchas cosas que quiero ¿Y tú lograr. crees que hay muchos lectores? Yo creo que vamos a tratar de que haya más lectores. No ¿No sé los crees que se hay, publican pero más creo... libros? No estoy hablando de ti, pero en general una de las políticas a veces editoriales ha sido que se han publicado para un país poco lector demasiados títulos muy ceñidos y no ha habido como una selección Bueno, de, es que... de lo que la gente, inclusive hablemos de una cosa real y auténtica, que es el costo de esos libros hoy día. Sí. Y como no tenemos la costumbre ni el uso de las bibliotecas públicas, la gente que no compra el libro, pues se contenta con leer un resumen de un libro y ahí se quedan. No, bueno, yo lo que creo es que hay que promover el uso de las bibliotecas públicas, eso para empezar, o sea, hay que promover el uso, hay que promover la lectura, la Biblioteca Nacional lo está haciendo y se está haciendo. Yo no creo que la gente, claro, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada, hay que crear hábitos, hay que deshacerse de ciertos hábitos, crear otros, los medios tienen mucha responsabilidad. Bueno, un canal, en fin, hay canales que están haciendo muy buena labor. Yo creo que son muchas las cosas que hay que cambiar y estamos en proceso. Pero también creo que hay que ofrecer variedad. Lo que hay que saber es discernir. Vivimos en un mundo en el que hay que aprender a seleccionar, a digerir y aplicar información. Esas tres cosas. Si tú sabes seleccionar, tú has dicho, digerir que hemos comenzado y aplicar, eso es. Hemos comenzado a conversar para nuestra gente. Espero que cada día sean más. Y cuando hay un buen invitado, déjenos encendido. Es una cantidad de proposiciones que ninguna tiene ninguna oposición de nadie, ni que quiera el país, ni que quiera, digamos, la cultura, como si la cultura no fuera el país, pero que hasta ahora no he visto dentro de ningún, ni siquiera en los planes que no se cumplen, como prioritarios. Es decir,
la reflexión sobre lo que se hace, hacer menos, pero cumplirlo. Esa cosa que tú dijiste, ninguna es rebatible. Todos son absolutos. Fíjate, no tuve ninguna ocasión de poder decir, bueno, esto no es, sí, es muy grave, eso mucho sí. Dentro de generalmente uno conversa y dice, bueno, pero en esto no. Estoy de acuerdo absolutamente en todo. Lo que quiere decir que muchas de las bases no se preside una cosa en la cual no se cree. No se llega a la presidencia si no se es eficaz. Pero lo que yo veo es que ciertos de nuestros países de Latinoamérica, no irán nunca a ser al éxito total, porque justamente sabiendo esa cosa no las hace. Yo creo que fue Fukuyama que decía, es curioso que sea él, un hombre de la economía, que dijo que los países, mientras en todas sus grandes reuniones sean bases muy interesantes de cambios económicos, de nuevas economías, que el mundo depende de eso, pero que países de diferentes culturas, o donde la cultura no es un factor de cambio y de posibilidad, no van a ser un países que se van a realmente a realizar. Y yo creo que es uno de los errores, y quizás una posible manera de comprender por qué la América Latina nunca, como continente en sí, todo, será un continente exitoso, creo yo. Pero sin embargo, fíjate, nosotros venimos de España, somos hijos de España, y mira España lo bien que está en este momento, o sea que nuestra cultura está muy ligada y muy unida a la cultura, a lo que ha sido el bien o el mal de descubrirnos. Bueno, pero tú has leído los libros, claro, y sabes pero lo que de todas maneras nosotros no somos estáticos, han pasado 500 años. Pero España es lo que es, desde que España dejó de ser, ¿cómo se dice? África, desde cuando comienzan los Pirineos. Sí. Porque España entonces tiene ahora como denominador común con los otros países la cultura. Pocos países tienen más museos, por eso más te digo, editoriales. ¿cómo podemos decir nosotros que estamos predestinados por una cultura? No hay nadie que esté pero era un país que tenía una base cultural, ahorcados en un momento dado por las dictaduras, por la dictadura, que tiene una transición de una inteligencia bestial. Bueno, tenemos los resultados maravillosos. Aquí vinieron españoles también, y los españoles se quedaron, y los españoles son los criollos de ahí que se mezclaron, entonces pues han ido evolucionando también. O sea, yo creo que nosotros lo que tenemos es tomar contacto con lo que somos en este momento, con toda la riqueza que tenemos, que es mucha. Lo que pasa es que nosotros le damos la espalda a eso. No, nosotros no lo podemos ver. No, riqueza interior, riqueza espiritual, riqueza cultural. Riqueza cultural. Y esa riqueza cultural. De la religión nos dicen que hay que ser muy bueno, pobre ahora. No, no es que nos impide, no es que nos impide esa cultura, no es que nos impide actuar. Lo que quizá hay tendencias tergiversadas y también acomodaticias, pero uno es dueño de lo que uno quiere ser, y uno es responsable de sus actos, y uno tiene lucidez, inteligencia para ver dónde está parado y hacia dónde quiere ir. Bueno, y eso lo decimos. Nosotros quisiéramos continuar el programa, pero justamente una de las decisiones que no son mías, pero que acato con un poco de saudade, como dirían los brasileros, es tener que decirte gracias por el programa. Muchas gracias, Sofía. Y hasta muy pronto, y nuestro diálogo continúa porque nos cambiamos libros, teléfonos, etcétera. Gracias. Gracias.